Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Educación y Crítica. El día de hoy tenemos varios temas interesantes. Vamos a enfocarnos en las ideas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Juan Camilo Cantello, soy licenciado en Ciencias Sociales, docente de la institución educativa Pablo VI en el municipio de Puerto Libertador, corregimiento San Juan. Y aquí a mi lado tengo a mi compañero Alberto Gómez Oyola, también licenciado en Ciencias Sociales. Pertenezco a la institución educativa Pablo VI en el municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba. Muy bien, profe Alberto. Hoy traemos un tema que suena serio, profe, pero que en realidad está muy conectado con nuestra vida. Cómo la educación y las ideas críticas han cambiado el mundo. Claro que sí, porque aunque no lo creas, lo que pasa en nuestras clases de historia o filosofía vienen de las luchas e ideas que nacieron hace siglos. Vamos a concentrarnos en dos temas muy interesantes para nosotros los educadores. ¿Cómo nació la educación en Iberoamérica? ¿Qué tiene que ver un grupo de filósofos europeos con el tipo de educación que recibimos hoy en día? Así es, profe. Vamos a recordar qué ocurrió en el siglo XIX, las ideas revolucionarias de Paulo Freire, que decía que buscaba una educación que ayudara a liberar y a pensar de forma crítica. Y otros pensadores que dijeron, oigan, la educación no es solo para memorizar, es para pensar y cambiar la realidad. Ahora empecemos con Iberoamérica en el siglo XIX. Imagínate esto, recién nos habíamos independizado. Los países eran nuevos y abundaban las ideas de igualdad y libertad. Pero estos conceptos eran nuevos para nosotros y muchos no los conocían, así que había una gran pregunta. ¿Cómo formábamos ciudadanos? Si el gobierno empezaría a ver la educación como una herramienta para construir naciones más unidas, con ciudadanos educados y con valores comunes, ¿pero a qué nos referimos con esto? Imagínate. Resulta que con las independencias debimos crear nuevos valores que pudieran ser transmitidos a todos los ciudadanos de nuestra nueva nación. Estos debían ser propios para generar un nuevo imaginario de país, por lo cual debíamos cambiar nuestros deberes y derechos, cortando así todo lazo con la monarquía europea que nos estaba oprimiendo en la época de la colonia. Exacto, profe, muy bien. La educación se convirtió en la base para unir a la gente. Querían que todos aprendieran a leer, a escribir, a sentirse parte de la nación, de una cultura propia. Por eso se crearon escuelas públicas gratuitas y obligatorias. Los municipios eran la parte fundamental en la administración de estas escuelas primarias, las cuales contaban con poco presupuesto, desigualdades territoriales enormes y una gran dependencia de las élites locales. No fue del todo malo, ya que funcionó bien en las ciudades, pero fue un desastre para la zona rural. Eso no fue todo, hasta usaban un método en el que los estudiantes más avanzados enseñaban a los demás. Esto se llamaba el sistema lancasteriano, como una especie de profe por un día, pero en serio. Además de que contaban con grandes números de estudiantes en educación simultánea, buscaban reducir esos costos. No quiero ni imaginar lo que vivía el profesor de esa época. Así es, profesor. Qué castigo tan grande. Además, las universidades se reformaron para formar líderes, las élites que dirigían los países. Y surge la secularización. Ya comenzamos a ver pasos en los cuales la religión está separada de la educación. Avanzamos en el tiempo a finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí la educación se consolida como un derecho para todos, se crean escuelas normales para formar maestros, se dan los pasos o procesos de educación laica, separando la educación de la religión. Se da la obligatoriedad de la primaria, profe. Por primera vez se obliga a todos a por lo menos aprender la primaria. Y poco a poco más mujeres y jóvenes rurales empiezan a estudiar. Pero todo esto no era perfecto, porque había mucho analfabetismo, especialmente en el campo. Fue entonces cuando se iniciaron las campañas de alfabetización. La idea que la educación debía ser la base de desarrollo, en el cual venía la educación en las masas.
Comenzaron a realizar procesos educativos técnicos y profesionales buscando prepararlos para trabajar. Esto generó también movimientos nacionales que apoyaban la autonomía de las universidades y nuevas corrientes pedagógicas como la Escuela Nueva, que buscaban dejar al estudiante como el centro de aprendizaje. Ahora nos vamos a Europa, ya dejamos Iberoamérica. Imagínate que después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama de destrucción, miedo y un montón de preguntas como ¿qué hicimos con la humanidad? Así es, profe. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, tantos desastres, tanta catástrofe que habíamos ocasionado como seres humanos, nace un grupo de pensadores como Max Oppenheim o el propio Habermas de la famosa escuela de Frankfurt. Ellos decían, la educación y el conocimiento no son neutros, siempre sirven a algún interés y deben ayudarnos a ser libres. Estos filósofos y sus escuelas de pensamiento, al ver tanto caos que ocasionaron unas cuantas personas, deciden desarrollar la teoría crítica, la cual busca entender por qué el mundo y sobre todo la humanidad estaba mal. Proponen cambios para desarrollar una sociedad más justa. Sí, como métodos usaban la educación y se fundamentaban en formar personas críticas, que no solo repitan y obedezcan, sino que cuestionen y propongan soluciones. Habermas hizo algo increíble, clasificó el conocimiento en 3 tipos: técnico, práctico, emancipatorio. En el técnico se buscaba controlar la naturaleza o la tecnología. En lo práctico, para entendernos como sociedad, y en lo emancipatorio, para liberarnos de lo que nos oprime. ¿Te imaginas, profe, todo lo que iba a pasar? Hasta cuestionaban la forma en que pensábamos y hablábamos. Luego llega Michel Foucault, que dice que el poder se esconde en los discursos, en lo que decimos, en lo que callamos y hasta en las palabras que usamos. ¿Y cómo llegó todo esto a América Latina? Es la pregunta que nos estaríamos haciendo todos. ¿Por qué tiene que ver esto con América Latina? Pues gracias a grandes educadores como Paulo Freire, que se inspiró en esas ideas y dijo, la educación no debe ser liberadora. Y Orlando Faporda, que toma esas ideas críticas y las adapta para ayudar a la gente a pensar por sí misma, lucha por sus derechos y cambia su entorno, naciendo lo que se llama pedagogía crítica. Pero mira, Freire no quería estudiantes que fueran como bancos vacíos, donde el profe mete datos y ya. Él creía que el estudiante debía reflexionar, dialogar y transformar su mundo o su realidad. Correcto, profe. En Colombia teníamos a Orlando Faporda, quien tuvo una excelente idea en fundamentar la investigación, acción participativa, donde la gente no solo recibe el conocimiento, sino que lo construye junto a la comunidad. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado que en clase solo te dicen que memorices y repitas, pero no entiendes para qué sirve eso en tu vida? Pues la pedagogía crítica te dice, basta de memorizar por memorizar. La pedagogía crítica es una forma diferente de enseñar. No se trata solo de aprender datos, sino de pensar, reflexionar y entender la realidad que vivimos. ¿Cómo es nuestro país? ¿Qué es la justicia? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Y cómo podemos transformar lo que está mal? En otras palabras, es una educación que no se queda en el salón, sino que sale a las calles y se mete en la vida de nuestros estudiantes. Correcto, profe. Pero Foucault no solamente habló del discurso por hablar, él hablaba que el discurso es todo lo que se dice en una sociedad, en la escuela, en la tele, en internet, todo ese tipo de propaganda que encontramos constantemente. Él decía que no se puede hablar de todo, como si todo fuera libre. Hay temas que se prohíben o se esconden, como la política o el cuerpo. También se ha callado a personas que piensan diferente, como se hacían con los locos en el pasado. Y muchas veces quienes tienen el poder deciden qué es verdad y qué no. Claro, tienes razón. La pedagogía crítica nos deja muchas herramientas poderosas. Por ejemplo, te puedo decir,
aprender a analizar lo que dicen los medios de los libros, no tragarse todo como si fuera cierto, entender que el lenguaje puede usarse para dominar, pero también para resistir y liberar. Y sobre todo nos invita a crear una educación más libre, participativa y justa, donde todos podamos opinar y construir. Así es, profe. Entonces, después de que reflexionamos todo esto, llegamos a la conclusión, pues, si lo piensan bien, todo esto nos dice que la educación no es solo para pensar exámenes o solamente para memorizar, es una herramienta para cambiar la sociedad. Podemos ver cómo el pensamiento crítico nos permite transformar la sociedad y nos vuelve personas mucho más conscientes de lo que nos rodea. Bueno, mira, si hoy con tanta tecnología y problemas sociales necesitamos más jóvenes críticos, que no se conformen con lo que dicen, que pregunten, que crean. Correcto, profe. Ahora, uno de los grandes retos en la educación es la multiculturalidad e inclusividad, que respeten la diversidad cultural y lingüística de cada país. Gracias por escucharnos. Síguenos para más charlas donde conectamos la historia, la filosofía y la educación con tu día a día. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias a nuestros oyentes. Muchas gracias a todos, que pasen muy bien, una feliz semana y esperemos que lo charlado hoy haya sido de gran provecho para todo el conocimiento de cada uno de ustedes, nuestros fabulosos oyentes. Hasta luego.